En la palabra de Dios que encontramos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Este, queridos hermanos, era el lema que tomaron como bandera algunos hombres que Dios utilizó para que se diera el movimiento de reforma del siglo XVI. Ese movimiento que tuvo tantos efectos, no nada más en Alemania, en Ginebra, en Suiza, sino que afectó en sí a todo el mundo. Dios utilizó, Dios utilizó a hombres, pero no nada más a hombres, sino también utilizó a mujeres también. La historia lo recuerda, y más adelante ahorita algunos de los hermanos nos van a recordar a aquellos hombres y a aquellas mujeres. Sirva como esto, hermanos, como una introducción. Dios, en gran manera, hermanos, sacó de la oscuridad aquel pueblo que lo habían tenido en tinieblas durante muchos años. Y Dios, así como levanta hombres y mujeres, Dios utiliza a hombres para que nuevamente la palabra de Dios, la Santa Escritura, nuevamente para que esa palabra de Dios se abra a la luz a la gente y pueda ser el motivo, hermanos, esa palabra santa, el motivo de nuestra fe. Este libro, que se ha traducido en muchos idiomas y que últimamente han surgido muchas versiones, sí, muy importantes, que nos han ayudado a tener una comprensión de la palabra de Dios. Este libro, que para muchos de nosotros quizás sea un libro común, este libro, para que lo pudiésemos tener hoy en la actualidad en nuestras manos. Mucha gente experimentó sufrimiento. Mucha gente experimentó inclusive la hoguera. Los trataban a la gente de herejes. La palabra de Dios se empezó a abrir para toda la gente. Y mucha gente tuvo la oportunidad y la bendición de poder leer la palabra santa y producir en esas palabras que dejó nuestro Dios para la gente. Tuvieron un gran impacto en el corazón. Si yo les preguntara ahorita, ¿qué tanto te ha impactado la palabra de Dios? Seguramente usted me va a decir: hermano, la palabra de Dios me cambió. La palabra de Dios me transformó. Y en la palabra de Dios pude encontrar que Jesucristo me ama, que yo vivía en pecado y que como pecador me merecía la condenación eterna. Pero en este libro encontré que allá en el siglo XVI la salvación se obtenía por medio de las obras. Y uno de los aspectos que utilizó la iglesia popular de aquel entonces fue la venta de indulgencias, ¿verdad? ¿Por qué la venta de indulgencias? La venta de indulgencias para poder terminar y concluir el templo de San Pedro, la basílica de San Pedro que estaban construyendo. Y ellos necesitaban muchos recursos económicos. Y entonces se idearon esa situación. En cuanto el dinerito, decían, caiga en el cofrecito, seguramente tu familiar va a salir del purgatorio. La Biblia no nos habla de un purgatorio. La Biblia nos habla de dos lugares nada más: la vida eterna
que es estar en la presencia de Dios, y la condenación eterna, que es estar en contra de Dios. El apóstol Pablo, ciertamente él decía, ser imitadores de mí, ser imitadores de mí. Pero él no lo decía con cuestión de orgullo, de vanagloria, sino Pablo, el apóstol, decía, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos que Dios nos ha dado la bendición de poderlos conocer y que sus vidas han sido bendición para nuestras vidas. Pastores, hermanos en la fe, hermanas, que nos han dado una palabra de aliento, una palabra poderosa que nos ha conmovido nuestro corazón, hermanos. Y esa palabra que nos han dado esos hombres y esas mujeres, las tenemos aquí y lo recordamos. ¿Usted recuerda quién le predicó por primera vez? Yo sí lo recuerdo. Lo recuerdo porque fue muy impactante. El pastor Jorge Mata, que predicó a un servidor, simplemente me dijo, arrepiéntete, pecador. Pero así, de esa forma. Y parece que no, pero cuando a uno le dicen pecador, hermano, como que el corazón como que hierve, pero es por la falta, la ignorancia que uno tenía. Cuando yo reconocí mi pecado, cuando yo reconocí mi pecado, que fue efectuado por el Espíritu Santo, entonces Dios transformó mi vida. Y Dios transformó tu vida, Dios transforma tu corazón. Porque Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí. Ahora todas son hechas nuevas. ¿Has tenido ese cambio en tu corazón? ¿Verdaderamente has tenido ese cambio, ese toque del Espíritu Santo? Si no lo has tenido, abre tu corazón. Él está a la puerta llamando. Y en esta hora, hermanos, pues vamos a pasar primeramente con 4 personajes, los primeros 4 personajes. Jóvenes, ¿recuerdan cómo iba su entrada? ¿Sí? Muy bien. Pues primeramente, vamos a escuchar a 4 personajes. 4 personajes del siglo XVI que fueron utilizados en gran manera. ¿Cuándo nacieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el legado que nos dejaron esos hombres? Así es que en esta hora, hermanos, preparémonos para escuchar una pequeña porción de la biografía de cada uno de los de aquellos reformadores que impactaron el corazón de mucha gente y que siguen impactando por medio de sus escritos. Así es que, pues, invitamos primeramente al primer participante. Buenos días, hermanos. Mi nombre es John Wycliffe. Nací en 1324 en Inglaterra, justamente antes de que se inventara la imprenta y justamente antes de que naciera el reformador Martín Lutero. Yo viví en una época en donde el cristianismo era muy difícil, ya que la Iglesia Católica Romana estaba por encima del mismo rey. Pero aún así, Dios me permitió avanzar en mis estudios hasta ser reconocido como uno de los más grandes letrados en Inglaterra. Estos estudios me permitieron avanzar y con esto Dios también me dio la visión para ver las farsas que cometían los papas y sus seguidores al mostrarle al pueblo la falsa doctrina de Dios. Si le soy sincero, no soy, ¿cómo le dicen ahora? ¿Un superhombre? Yo era solo un hombre, en medio de todo ese caos, pero Dios siempre estuvo a mi lado. Es así como uno de los
uno de los principios que quería que todos escucharan y entendieran es que todo debe ser probado por la palabra de Dios. Si lo que hacemos lo pasamos por el fuego de la palabra de Dios y éste no se quema, es entonces lo correcto. Pero no solo eso, dentro de los escritos que hice, expuse a la iglesia romana de muchos errores que cometían, como creer que otros mediadores son más que el mismo Cristo, cuando nosotros bien sabemos que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. El papismo era tan fuerte que podíamos decir que era más probable que en esos momentos un papa usara la corona de Inglaterra, y en medio de todo esto hubo personas que prefirieron adaptarse al, a todo esto que estaba sucediendo para buscar una paz con los hombres, pero en realidad esta paz era verdadera. En realidad iban a buscar una paz que jamás iba a llegar y decidieron dejar de lado la verdad de Dios. ¿Ustedes serían uno de esos hombres? Porque la persecución no empezó sino justamente después de que envié a hombres preparados por mí, por medio de la palabra de Dios, a distintos lados que pudieran practicar y predicar la verdad. Estos hombres se les llamaba pobres sacerdotes, que no eran ni más ni menos que apóstoles preparados para seguir predicando la verdad, pasara lo que pasara. Pero en todos los obstáculos, pero en todo esto, siempre la oscuridad va a tratar de que la luz sea apagada. Y justamente cuando en medio de todo esto, la gracia de Dios llegó a mí para lograr traducir la Biblia al inglés, para poder darles al pueblo y ésta pudiera entenderse, para que Dios pudiera hablarles a todos aquellos que tenían esta palabra en sus manos. Es entonces cuando el rey a cargo, Carlos IV, mandó a perseguir y a matar a todo aquel que tuviera una copia de esta traducción. Aún así, después de todo esto, después de toda la persecución y de casi ser sentenciado, Dios me llamó a su presencia mientras dormía en mi casa en el año de 1348. Nada de esto lo pude haber logrado yo solo, porque al final es como yo lo he dicho, soy solo un hombre. Yo solamente fui un instrumento por medio de Dios para preparar el camino a mis hermanos reformadores que darían paso a la gran revolución que vendría después. Hermanos, antes de que me vaya, me gustaría exhortarlos. Recuerden que la Biblia es un regalo de Dios y de esta emana la autoridad suficiente como para gobernar el mundo. En esta es Dios mismo quien nos habla. Así que hermanos, no tengan miedo, sean valientes, que así como Dios estuvo conmigo hasta el final, estará con ustedes. Gracias, John Wycliffe. Gracias por tu participación. Está con nosotros Martín Lutero también. El día de hoy, pues lo invitamos, por favor. Buenos días. Mi nombre es Martín Lutero. Fui un hombre común y corriente. Seguramente conocen parte de mi trabajo y quiero contarles que la diferencia en mi vida fue que el tiempo de Dios había llegado para que el movimiento de reforma hiciese su aparición. Otros teólogos, pastores y pensadores ya habían querido reformar la iglesia. Sin embargo, ese esfuerzo no dio fruto, ya que, como sabemos, toda obra en el perfecto tiempo de Dios. Dios tiene todo planeado y Dios también es el ejecutor de ese plan. Yo solo fui el agente que Dios usó. Durante mi carrera ministerial, inspiré a muchas personas e hice enojar a otras tantas que veían en mí al hombre que dividiría la grey del Señor. Nací el 10 de noviembre de 1438 en Eisleben, Alemania, un pueblo pequeño de mi época, al cual le fue incorporado mi apellido posteriormente, tomando el nombre de Lutherstadt Eisleben. Mi familia fue muy humilde
ya que mis padres eran campesinos. Sin embargo, mi padre consiguió un trabajo en las minas de cobre de Mansfield y eso nos permitió salir de la vida precaria que habíamos tenido. Incluso pudieron pagar mi educación. Sin embargo, en un impulso de rebeldía, yo preferí estudiar filosofía y no leyes como pretendía mi padre. Mi vida estuvo cargada de dureza debido a la maldad de mi padre, que era un hombre rudo y difícil. Sin embargo, aún en las cosas más difíciles, Dios está obrando, ya que Él me estaba preparando como un hombre de carácter fuerte, dispuesto a morir por lo que creía, por lo que yo creía correcto. Después comprendí que a veces Dios, para cumplir su propósito, permite que sus hijos pasen por estas situaciones. En cierta ocasión mi padre me castigó tan fuerte que preferí huir de casa y estuve con gran enojo contra él por muchos días. Mi madre una vez me golpeó hasta sangrar, solo porque me comí una nuez sin pedir permiso. Cuando crecí, veía en Dios a la figura de mi padre, duro y cruel conmigo, hasta que un descu- hice un descubrimiento en Romanos 1:17. Ese día fui liberado de la psicosis que traía de casa, donde me enseñaron a ver a Dios de una manera cruel y despiadada. Debido a estos castigos en casa y luego en la escuela, me convertí en un muchacho huraño y resentido. En 1502 me inscribí en la Facultad de Filosofía, desafiando a mi padre, e increíblemente a los 22 años me convertí en un verdadero maestro en la rama y continué mis estudios en teología, hermenéutica y exégesis sacra. Mas el justo por la fe vivirá. En Romanos 1:17 fue la cita clave para romper definitivamente con la iglesia que había abandonado las escrituras y endiosado al Papa, quien era un simple hombre mortal. Yo veía en Dios los constantes maltratos a los que fui expuesto y desarrollé un miedo profundo a su castigo y al infierno. Y ese miedo no era el temor reverente que menciona Proverbios 1:17, sino un miedo con fobia y castigo al castigo de Dios. Mi proceso fue largo y accidentado, ya que constantemente yo veía en Dios al ser más injusto de todo el universo. Pero después entendí que la misma fe que el hombre produce es obra de Dios. Y si fui liberado para entender que la fe y justicia no es obra del hombre, sino una obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces Dios abrió mi corazón para comprender que la salvación es completamente obra de Dios y no del hombre como lo aseguraba la Iglesia Católica Romana. Ese fue el descubrimiento que me llevó a renegar de la filosofía propuesta por Santo Tomás de Aquino. Y ese mismo nivel se lo debo a mi mentor, el consejero, el doctor Johann von Stoppitz. Incluso una vez llegué a decir que si no hubiese sido por este doctor, me habría hundido en el infierno, pero quien me libró realmente fue la fe que Dios mismo obró en mi corazón. Mi viaje a Roma fue definitivo para entender que la iglesia estaba completamente descarriada del verdadero propósito para lo que fue instituida por el Señor, porque yo no veía una diferencia entre los gobernantes corruptos y el clero que había sido llamado por Dios para pastorear al rebaño del Señor. Volví a Alemania con una sensación amarga en mi boca y con mi espíritu de rebeldía más agudo que nunca. Entonces terminé mis estudios de doctorado en teología, concluyendo esta etapa el 18 de octubre de 1512. Y la base de mi estudio fue que ningún hombre puede alcanzar el cielo por su propio esfuerzo, sino por la justicia de Cristo, por medio del sacrificio vicario de Cristo y por la gracia. Y la iglesia tradicional había enseñado que las escrituras estaban sometidas a la tradición de la iglesia, y si éstas iban en contra de la tradición, lo que prevalecía era esa tradición sobre la Biblia. Pero mi trabajo enseñaba todo lo contrario. La Biblia se debe interpretar con la Biblia. Y es un abuso imponer nuestro criterio a un pasaje en estudio. Otro de esos impulsos fue devolverle a la cristianidad el sacerdocio de todos los creyentes, basado en 1 de Pedro 2:9. Y considero que mi obra maestra fue la traducción de la Biblia al alemán, porque esto le dio la oportunidad a la iglesia alemana
a que estudiasen la palabra de Dios en su propio idioma, con la que los creyentes ahora sí podían entender bien el mensaje de Dios. Y pues esta fue otra forma de presentar resistencia al autoritarismo de la iglesia, porque los feligreses no entendían nada de lo predicado por el sacerdote, a no ser que manejasen el idioma latín. Entonces mi objetivo era recuperar la importancia de que todos los santos tuviesen una Biblia en su propio idioma para leer en la intimidad del hogar. Y esto después impulsó a otros reformantes y otras personas que pudieron eh, traducir la Biblia y crear diferentes versiones, como la Biblia King James, la Biblia del Rey Santiago, la Reina Valera, la Biblia del Oso. Y para 1529 el movimiento que Dios me permitió iniciar tomó mucha fuerza. Yo había traducido el Catecismo Menor y Mayor, y esto le permitió a Wittenberg convertirse en un centro intelectual y teológico de primer nivel. Algo que también me permitió tener ventaja fue proponer la separación de los príncipes de la autoridad de la iglesia. Y de esta forma, los príncipes también vieron eh, una ventaja para sus ambiciones políticas y religiosas. De esta forma, todos nosotros los reformadores recibimos protección directa de los príncipes para que el orden romano no nos alcanzara y así pues poder asesinarnos, que era su objetivo. El tiempo de Dios llegó y sabemos que no hay fuerza humana ni espiritual que pueda detener lo que Dios ha determinado que suceda. Hubo un momento incluso en mi vida que debido al peligro que corría por la persecución fui protegido por el príncipe Federico III de Sajonia en su castillo. Estuve por 10 meses recluido y esto me dio la oportunidad de trabajar en la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Además, el príncipe me pidió preparar los artículos de Esmalcalda. Por nada podemos cambiar la verdad por la mentira. Yo solo fui uno de los reformadores que tuvieron que enfrentarse a toda clase de hostilidades, incluyendo la muerte por causa de la pureza del Evangelio. Me opuse a todo el sistema opresivo y perjudicial para los creyentes. Luché para encarrilar a la cristianidad por el camino de la santidad y verdad. Hoy, después de más de 500 años de que Dios estableció la reforma protestante, la iglesia se ha paganizado nuevamente, dejando al Dios de la Biblia y volviéndose a los ídolos y los placeres de este mundo. Dios quiera que haya un planteamiento reformista en estos tiempos que tanto nos hace falta. Fallecí en el mismo pueblo en que nací, a los 62 años de edad, el 18 de febrero de 1546. E incluso escribí una carta poco antes de mi muerte, donde confesé que me sentía viejo, cansado y con problemas de visión. Pero satisfecho de saber que Dios me utilizó para sus propósitos y que gracias a Él logré mostrar a los elegidos el camino de regreso a Dios. Martín Lutero, un hombre educado en un hogar muy rígido. ¿Y quién nos recuerda ese famoso himno? Castillo fuerte es nuestro Dios. Ese himno lo compuso en el momento en donde él estaba eh, atormentado, encarcelado, iba a ser enjuiciado, y entonces él escribe ese grandioso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Gracias, José, más bien dicho, gracias, Martín. Ahora vamos a pasar con William Tindley, por favor. Buen día. Mi nombre es William Tyler. Nací cuando el Señor tuvo a bien pensarme. Nací en el pensamiento del Señor. En esta tierra nací en 1494, en Inglaterra, en los Países Bajos. Fui de una familia acomodada. Estudié en las mejores escuelas o en los mejores lugares. Estudié en Cambridge y en Oxford. Dentro de mi preparación sé hablar 7 idiomas,
de los cuales solamente les voy a mencionar los que para la reforma me apoyaron demasiado: el griego, el antiguo hebreo y el inglés. Mi profesión, ser maestro, pero dentro de todo esto, ¿cómo llegué al camino del Señor? Les explico. Cuando yo inicié dentro de la Iglesia Católica, tuve la palabra del Señor en el hebreo y en el antiguo hebreo y en el griego. Esto me apoyó mucho a poder entender lo que es la Biblia, a leerla. Sin embargo, por gracia del Señor, su espíritu me llenó y me fue enseñando poco a poco cómo era la verdad. Cuando me di cuenta, yo ya estaba involucrado enseñándole a mis alumnos, porque fui maestro. Nunca tuve temor de luchar. La realidad es que cuando el Señor te llama, te da un espíritu de valentía. Y si bien tuve que enfrentarme a muchas dificultades como todo cristiano en una época donde la mentira es una gran verdad para ellos, nunca me atemoricé. Incluso evangelicé dentro de la escuela y fuera de la iglesia católica. Por mi valentía tuve que huir. Tuve que huir hasta cierto punto de esconderme de los que querían mi cabeza. Porque cuando menos me di cuenta, mi cabeza ya tenía un precio. Pero antes de que esto sucediera, por ser una persona que seguía las reglas, en 1522 el Señor me llama y me dice que haga la traducción de la Biblia al inglés. Porque lo que más deseaba es que los demás compañeros y los demás habitantes de mi nación tuvieran la palabra viva y eficaz. Eso era lo que yo más anhelaba. Me acerqué a uno de los obispos y me rechazó mi propuesta. Por miedo a la verdad. Sin embargo, este obispo pues comenta dentro de mi propuesta y es cuando dejo de ser bien visto. Es cuando empiezo a esconderme, porque tenía que hacer lo que el Señor me llamó. Era traducir la Biblia para que ésta fuera acercada a todos los demás. No por tanto miedo, sino porque tenía un propósito. Y porque yo cuando sabía que me llegaría a la muerte, no le tenía miedo a la muerte, porque para mí era ir a casa. Es así como empiezo a traducir la Biblia, todo el Nuevo Testamento, lo del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hice Jonás y algunos de los libros menores de los profetas. Pero, como sabrán, tuve que vender las copias, mi traducción de la Biblia, de una manera ilegal, porque no estaba bien visto. En aquel entonces la iglesia y el Estado vivían de una manera como una sola persona. Y entonces es cuando la iglesia me empieza a perseguir y se dan cuenta, llegaron los rumores de que yo estaba vendiendo las Biblias ya en una traducción completamente al inglés. Y llega el papado, llegan los obispos, llega toda la gente de esta iglesia y compran mis copias. Ellos pensando que yo ya no tenía más que hacer. Pero bien dicen que los que el Señor tiene, todo nos ayuda para bien. Y adivinen qué, esto me ayudó a mí y a todos los que yo tenía un propósito, porque me dieron más dinero para hacer más copias. Y de estas copias llegar a más gente. Eso es lo que ellos no se dieron cuenta. Me ayudaron mucho, en realidad. La verdad es que si hablamos de costos, fueron elevados. Pero yo no estaba vendiendo la palabra del Señor, jamás. Yo lo que estaba haciendo era, en ese momento, lo que yo quería, y lo que yo hacía era ilegal, pero era lo que era correcto ante los ojos del Señor.
Y ante los ojos del Señor lo que yo hacía estaba respaldado, por eso no temía. El acceso a la palabra de Dios para mi gente era algo indispensable y era algo necesario porque estábamos viviendo en una crisis terrible, más allá de algo económico, espiritual. Leer la Biblia para mí era darme cuenta de la generosidad del verdadero monarca, el único monarca en esta tierra. Para mí era mi Dios. Y por eso es que yo me atreví a hacer todo este tipo de luchas o de cosas ilegales, como le decían ellos. Introduje lo que es la lengua inglesa, a la lengua inglesa un léxico elevado. De hecho, algunos me consideran como este personaje importante, el cual, por medio de la traducción, ingresaron algunas palabras como es Pascua, intercesión, expiación. Inglaterra actualmente es conocido como una de las partes más importantes en el lenguaje principal. Y esto, algunos dicen que es gracias a mí, aunque yo sé que es todo gracias al Señor. Como ustedes saben, en esta vida todo tiene, en esta vida terrenal, los que se rigen bajo las leyes de esta tierra o de esta ley mundana, todo tiene un costo para ellos. Y a mí me llegó, pero no lo digo con dolor, porque como se lo reitero, yo sé que todo es para la gloria del Señor. Tuve un costo o algo así. Tuve un amigo, y así le podemos llamar. Mi amigo me traicionó, Phillips. Yo confiaba en él y me llevó a un lugar, me alejó de donde yo estaba seguro dentro de esta zona y me entregó a las autoridades eclesiásticas. Me encarcelaron, pero aún en la cárcel no dejé que esto me apagara el espíritu. Al contrario, mi espíritu se elevó más al Señor. Cuando estuve ahí pasé meses, muchos meses, quiero que sepan, más de un año. Tardaron en darme un juicio y adivinen qué, cuando me sentenciaron, me dijeron que era culpable y me condenaron por una palabra como ellos tanto le llaman, hereje. Yo un hereje, por haberme atrevido a enseñar lo que es la palabra del Señor. Me sentenciaron, como muchos de ustedes saben. En mi época, una de las principales causas de muerte o la manera en que nos asesinaban era la hoguera. Pero conmigo fue algo distinto. A mí primero me estrangularon. Me llevaron a la plaza y mi verdugo me estranguló. Una vez que ya estaba ahí sin vida, me quemaron en una hoguera. Como si fuera a resucitar. Tenían miedo de algo, ¿saben? Yo sé que resucitaré, pero no en ese momento. Y es así como parte de mi historia llega a este fin en este cuerpo terrenal. Sin embargo, antes de morir todavía me dieron la oportunidad de orar, de decir unas palabras. Y dentro de mis palabras dije, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Porque yo sabía que si en ese momento el Señor quería, o en unos años, Él abriría los ojos espirituales, no los ojos terrenales, los ojos espirituales del rey y de toda mi gente. Porque me duele que mi gente viva en ignorancia. Algo que les puedo decir de manera general y 4 puntos que les quiero enseñar. El primero es, hermanos, seamos de un corazón misional, sin barreras de comunicación. Esforcémonos siempre por brindar la palabra viva y eficaz a todo, sea nuestro pueblo o no lo sea nuestro vecino o no. La segunda sería la negación de mí mismo. Y esto no lo digo yo, sino mi Señor cuando estaba leyendo yo la Biblia. Carga tu cruz y sígueme, dice Él. Eso hice y no me arrepiento. Número 3, testimonio fiel. El testimonio fiel es rendirnos exactamente a su palabra. Sin temor, volvemos a lo mismo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque yo estuve en persecución y aún así fui libre.
Y la última, y no menos importante, tengan ese espíritu libre, valiente, para refutar toda enseñanza que sea falsa, para que cuando ustedes sean testigos de algo que no está de acorde a la palabra, aquello que ya está traducido en su idioma, tengan las agallas de decir que esto no es de acuerdo a la palabra. Traducir el Evangelio a un lenguaje que la gente pueda entender, ese es nuestro deber. Y eso fue mi deber en ese momento. Traduje todo lo que podía, hasta donde Dios me permitió. Por último, hermanos, quiero hacerles entender cuál era mi punto, mi objetivo. Servir al Señor, sí. Pero una de mis frases, que dentro de todo este sufrimiento, este calvario, como algunos lo llaman, también pude vivir algo distinto. Y es, desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me hace merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años, lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la Escritura que yo. Ese fue mi sentir. Y así es como viví y morí. Pero todo sea para la gloria del Señor. William Tingley. Ahora vamos a pasar a Ulrico Singlio, por favor. ¿Qué tal? Soy uno de los reformadores más importantes como fundador del protestantismo en Suiza. Más me consideran el primer teólogo reformador. Nací el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, una pequeña aldea en la parte oriental de la actual Suiza. Mi padre, el señor Úrlico, tenía un origen campesino, exitoso, adinerado, agricultor y pastor. Me inculcó una excelente educación, valores como independencia, patriotismo, celo por la religión y verdadero interés en la educación. Mi padre vio en mí la prosperidad de la educación. Me envió con mi tío, que era un ex sacerdote. En el año 1494 estuve en la escuela secundaria de Basilea, donde estudié latín, dialéctica y música. Después mi padre me trasladó a Berna en 1496, donde continué mis estudios con un destacado humanista, Heinrich Wenfield. Justo ahí los monjes dominicos notaron mis talentos e intentaron reclutarme, pero mi padre no quería que me convirtiera en fraile. En el año 1498 estudié filosofía, astronomía, física y clásicos antiguos. En la Universidad de Viena, por el año 1502, estuve bajo la influencia de Thomas Wittgenbach, profesor de teología, y ahí comencé a ser consciente de los abusos en la iglesia. Fui ordenado como sacerdote en la iglesia católica. Compré un pastorado en Glaris. Pasé un tiempo predicando, enseñando y pastorando. También estudié mucho en privado. Aprendí griego, estudiando a los padres de las iglesias y los antiguos clásicos. Por los años 1506 a 1516, serví 2 veces como capellán. Como capellán fui testigo de peleas, suizos matándose. Me vi obligado a administrar la extremunción, pero en mi último año demostré la importancia de la comprensión evangelística de la Escritura. Serví como sacerdote en el monasterio benedicto de Heschindel hasta el año 1518. Heschindel era más pequeño que Gladys y me dio más tiempo de estudiar y leer algunas obras de Ambrosio,
Jerónimo, Crisóstomo y Agustín. Escritos de Erasmo también. Ataqué varios puntos de abusos a la iglesia, específicamente la venta de indulgencias. Aún recuerdo que el otoño de 1519 murieron 2000 de mis ciudadanos. Me quedé en la ciudad para atender a los enfermos y moribundos, pero enfermé y casi muero. Mi recuperación fue de 3 meses y en ese tiempo aprendí acerca de confiar más en Dios. En el año 1522 empecé a trabajar con otros líderes religiosos y el Consejo Municipal para hacer reformas importantes en la iglesia y el Estado. En el año 1523 escribí 67 tesis. Cuestioné el uso de las imágenes en las iglesias. Lamentablemente, morí en el campo de batalla en 1531, cuando un conflicto creciente entre protestantes y católicos levantó cantones en armas y pronto estalló la guerra. Vestía una armadura con hacha y fui gravemente herido. Gracias. Gracias, Edwin, por tu valor. Es joven que está iniciando y pues ya tiene su primera participación al frente. Gracias a Dios. Vamos a pasar ahora. ¿Quién no se acuerda de Cipriano de Valera? ¿Alguien le suena a Cipriano de Valera? Sí, ¿verdad? Pues vamos a invitar a Cipriano de Valera, por favor. Hola, nací en Valera la Vieja en 1532, en el Reino de Sevilla, hoy parte de Badajoz, España. Soy revisor de la Biblia traducida por Casiodoro de Reina. Me considero un español valiente, porque me esforcé porque el pueblo tuviera el acceso a las Sagradas Escrituras. Un miembro más de la Reforma Protestante. Estudié 6 años filosofía en la Universidad de Sevilla, con el grado de bachiller. Después ingresé al monasterio Jerónimo de San Isidro del Campo. Sevilla en ese entonces era un foco protestante de hombres como Constantino Ponce, quienes predicaban en un púlpito que influían a muchos. Fue ahí cuando escuché y adopté las doctrinas de la Reforma y comencé una aventura buscando tierras donde vivir mi fe junto a mí, Antonio del Corro. Estuve un breve periodo en Ginebra y ahora vivo en Londres. Justo en aquellas fechas, la reina Isabel I subió a su trono. Después de un tiempo, mi trabajo más notorio se vio reflejado 20 años después. Tenía 50 años cuando comencé esta obra, y en el año 1602, Dios me ha placido sacarla a la luz. Coordiné la impresión de la segunda mediación de la Biblia del Oso de Ámsterdam. Después de eso estuve enseñando por 12 años en Cambridge y realicé estudios suplementarios bajo Teodoro de Beza en Lausana, y tuve mi titulación necesaria en teología. En el año 1563 me casé en Londres y formé mi propia familia. El primero de mis libros publicados fue en 1588. Se llamaba Dos Tratados. El primero es del Papa y de su autoridad colegido, de su vida y de los doctores y concilios antiguos de la misma Sagrada Escritura enseña. El segundo, de la misa recopilado de los doctores y concilios y de la Sagrada Escritura. El propósito de estos dos tratados es demostrar con la palabra de Dios la falta de base del sistema papal y de la misa. Les contaré la idea principal del tratado, que es presentar a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Mi siguiente libro fue publicado en 1594. Se llamaba Tratado para confirmar a los pobres cautivos la berbería. Este libro lo dediqué a los cristianos que habían caído en manos de los piratas mahometanos de Argelia. El propósito era confirmar a estos cautivos su fe, presentar la Sagrada Escritura como un refugio de la pesadumbre, siendo además la fuente de toda la doctrina cristiana.
En el año 1597 publiqué mi traducción más famosa, Institución de la Religión Cristiana. Expliqué en el prólogo los 3 motivos que me impulsaron a traducir la obra de Calvino. El primero, la gratitud de Dios y el Creador. El segundo, el grande y encendido deseo que tengo de adelantar por todos los medios que puedo la conversación, el confortamiento y la salud de mi nación. El tercero, la gran falta, carestía y necesidad que nuestra España tenía de libros que contengan la santa doctrina, por los cuales los hombres pueden ser instruidos en la doctrina de piedad. Mi muerte fue dura y pobre en el año 1606. Mi nombre es Cipriano de Valera, el revisor de la Biblia traducida. Y como dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Reina Valera, una de las traducciones más usadas dentro del pueblo de Dios. Vamos a invitar, por favor, a Heinrich Bullinger. Buenos días, mi nombre es Heinrich Bullinger. Nací el 18 de julio de 1504 en Suiza. Nunca fui una persona que se conformara a lo que decía la mayoría. Además de que fui sucesor, o bueno, me consideraron sucesor de Zwinglio. Él fue un gran amigo para mí y también fue un maestro. De hecho, mi padre quería que estudiara para algún lugar en el clero, como sacerdote, de alguna manera estar con toda esa gente. Sin embargo, como les mencioné, nunca quise estar por ideales de otras personas en donde a mí no me interesaba. Siempre tuve esa razón para poder buscar. Y sabía que algo estaba mal en el clero. Fue cuando conocí a mi amigo Zwinglio, quien era un gran protestante. Además de esto, me llamó mucho la atención ver su manera de predicar la palabra y de hablar de Dios. No era lo mismo que se venía diciendo en las iglesias de aquel entonces, católico-romanas. Me convertí en pastor de la iglesia de Suiza, hice un tratado, un escrito que se llama la Segunda Confesión Helvética, y llegó a Francia, a Holanda, a Escocia y a Hungría. Gracias a Dios, todos los esfuerzos que hice se basaron en el protestantismo. También mis ideales alcanzaron las conquistas de Colón. A su vez, llegó y también estos ideales de cristianismo llegaron a la Nueva Inglaterra y a Massachusetts, en Estados Unidos. Distribuí ropa y alimento, aún con mis escasos recursos, porque nunca tuve grandes cosas, grandes propiedades, pero las puertas de mi casa siempre estuvieron abiertas de día, de noche, a la hora que fuera, para recibir a exiliados, extranjeros, a viudas, a huérfanos, también amigos. Eso era básicamente mi trabajo, además de predicar. Cuando Zwinglio muere, adopto 2 hijos y también le aseguro una pensión a su mujer. Esto era porque pues estábamos muy cercanos, éramos una familia, éramos como hermanos. Entonces, también una de las cosas que hice fue predicar, a pesar de que había peste,
yo salía y predicaba el Evangelio. Nunca tuve temor de lo que dijeran los demás, ni tampoco de lo que pudiera pasar en ese momento, porque yo sabía quién estaba conmigo y soy una prueba de que en cualquier situación se puede predicar. También promoví la libertad de credo en mi ciudad, en Zurich, Suiza, y a esto se le conoció como un asilo de libertad religiosa, ya que mucha gente estaba buscando eh, nuevas religiones también, y muchas otras personas eran pues sacudidas por la Iglesia Católica Romana. Y así es como mi ciudad se convirtió en un asilo de libertad. Pero para ser más breve, entendí la importancia de dejar discípulos para la continuación de la sana y correcta doctrina. Esto fue algo que me caracterizó. Dejé discípulos, dejé amigos y sobre todo familia que pudiera hacerse cargo de la nueva iglesia, del nuevo cristianismo protestante. Como les mencionaba, hombres, mujeres también participaron dentro de la reforma. Y hay una de las mujeres que también tuvo impacto. Vamos a invitar, por favor, a Aidelet de Buri. Estoy convencida de que Dios actúa en el momento preciso, de la forma menos pensada, ni siquiera sospechada por mente humana. El corazón de los hombres, que en muchas ocasiones se llena de corrupción y vanidad, acarreando con ello mentira, será siempre el objeto de estudio y trabajo preferido de mi Señor. El movimiento de reforma, además de haber sido un movimiento político, social, religioso, educativo, cultural, fue para mí un movimiento de prueba. Sí, Dios prueba nuestra fe, la templanza, la solidez, el amor a Él y a sus estatutos y enseñanzas. Me queda claro que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mi primer esposo, John Storder, de la ciudad de Liège, y yo pertenecíamos a una congregación de refugiados franceses. Mi querido Storder había sido anabaptista, pero se convirtió a la fe reformada a través de Calvino. Era el año de 1530. Estrasburgo se había convertido en una ciudad que daba refugio a muchas personas perseguidas, principalmente de Francia. Teníamos que escapar desde el despertar del Evangelio. Ciertamente, el camino de Dios es estrecho, y tinieblas siempre han tratado de arreglárselas para apagar la luz, que de ninguna manera puede ser apagada. Mi esposo y yo éramos atraídos por el estudio de la lectura y de manera ferviente para la santa palabra. Un buen día llegó a nosotros la noticia de que Calvino visitaría la congregación francesa donde nosotros nos reuníamos. Era una gran noticia, pues la figura del pastor Calvino era muy importante por todos sus aportes en el movimiento de reforma. Entre nosotros, los franceses, era importante. Storder y yo teníamos dos lindos hijos, los cuales llevábamos con nosotros a escuchar las enseñanzas de Calvino, sí, sus profundas doctrinas de la Biblia. Su amor por la palabra divina que brillaba en su rostro entró en nuestros corazones. Con el tiempo, desarrollamos, mi familia y yo, una cálida amistad con Calvino, escuchando acerca de los 2 años increíbles que él y Guillermo Farel habían pasado en Ginebra, luchando con las disputas de la Iglesia y el Estado, lugar de donde finalmente habían sido expulsados. No habían pasado más de 2 años de esta feliz amistad cuando la tristeza llegó al hogar. Una temida plaga terminó con la vida de mi amado esposo. Ahora me había convertido en viuda y mis 2 hijos en pequeños huérfanos. Después de que la casa tendría que ser purgada, la vida tenía que seguir como antes.
Calvino jamás me dejó sola. Él visitaba aún mi casa. Yo le preparaba una comida, escuchaba mis problemas y nos uníamos en devocionales vespertinos. Calvino era presionado por los amigos para buscar y encontrar una esposa, pues les preocupaba que él estuviera solo y que su salud se deteriorara. Después de 2 intentos fallidos en busca de este objetivo, Calvino expresó lo siguiente: el único tipo de belleza que puede ganar mi alma es una mujer que sea casta, no exigente, económica, paciente y que sea probable que se interese por mi salud. Y bueno, comenzó a cortejarme y pocos meses nos casamos. Sus amigos todos se regocijaron y la boda se celebró con toda alegría y solemnidad. ¿Cómo Dios prepara las cosas? Y ahora Calmido, mi reciente esposo, recibió 3 invitaciones apremiantes para volver a Ginebra, lanzarse nuevamente al torbellino, donde ahora mis 2 hijos y yo lo acompañaríamos. Primero se fue él y en 2 semanas mandó por nosotros. Le fue proporcionada una casa en la parte superior de la Rue des Chanoines, una casa con un pequeño jardín atrás y magníficas vistas del lago Lemán Ginebra, las montañas de Jura de un lado y los Alpes del otro. Era bellísimo. Además de un sueldo equivalente a 120 libras, 12 medidas de grano y 2 toneladas de vino, y obviamente sus piezas de ropa como atuendo. Teníamos 32 años cuando Calvino inició su nuevo trabajo y todo marchaba bien. En poco tiempo llegó nuestro primer bebé. Contemplábamos a ese bebé con corazones agradecidos como el don de ese generoso benefactor de quien los hijos son herencia. El bebé era objeto de nuestras fervientes oraciones, pero, sin embargo, para nuestro gran pesar, pronto el niño se nos fue arrebatado. Ciertamente el Señor ha infligido una herida grave y amarga con la muerte de nuestro hijo pequeño. No obstante, Él mismo es un padre y lo sabe que es necesario para sus hijos. Eso fue lo que escribió mi esposo Calvino. 2 años más tarde tuvimos una hija, pero el 30 de mayo de ese mismo año mi pequeña luchaba con una fiebre continua y ella en breve también moriría. Un tercer hijo nos fue dado y de igual manera quitado en la infancia. Estábamos devastados. Una profunda pena llenaba nuestros corazones. Nosotros siempre dábamos hospitalidad a los hombres de Dios y luchábamos por el crecimiento del Evangelio. Calvino también consideró la importancia de melodías adecuadas para que coincidiese con la dignidad y belleza de los salmos y apeló a los músicos más destacados de la época. Pasado un tiempo, surgieron los libertinos, miembros de algunas viejas familias aristocráticas y ricas que odiaban a Calvino, su doctrina y sus avances. En 1547, este grupo de poder convocó a una reunión en lo que en verdad querían era terminar con la vida de mi esposo. Reunión a la que valientemente él asistió y yo lamentablemente no pude acompañarlo, pues mi salud estaba en declive. Con gran temor lo vi marcharse. Sin embargo, la gracia de Dios se manifestó en él y ese día no moriría, pues se logró una tregua. En fin, yo cada vez me desvanecía y para Calvino fue un tiempo muy oscuro. Era insultado abiertamente en las calles y los perros eran llamados por su nombre. Mi gran preocupación, mis 2 hijos. Calvino amorosamente me prometió cuidar siempre de ellos y mi esperanza más grande siempre en Dios. Oh, gloriosa resurrección. Esas fueron mis últimas palabras. Calvino estuvo conmigo hasta el final y me habló de la felicidad que habíamos disfrutado el uno del otro durante 9 años y durante mi paso terrenal en esta morada. Y me dirigí a la casa de mi Padre en los cielos, eso era de seguro. Yo morí en abril de 1549. Calvino solo tenía 40 años y tendría que enfrentar 15 años más sin mí. El tiempo alivió su amargura, pero al pesar en mí a menudo se llenaba de pesadez y en el anhelo de su cansado espíritu por descansar en el cielo. La idea de estar para siempre conmigo hacía el cielo aún más deseable. He sido privado de la mejor compañía de mi vida.
Ella era una ayudante fiel de mi ministerio, exclamaba Calmido. Jamás se volvió a casar y jamás dejó de luchar para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Una mujer que estuvo a la par de un hombre que realmente hoy en la actualidad tiene un impacto muy fuerte dentro de la Iglesia Reformada. Y vamos a ver precisamente algo referente a Juan Calvino, por favor, por último. Muchas gracias, mi querida amada amiga, esposa y Delet. El escuchar a algunos de mis antecesores, el haber escuchado las palabras de mi esposa, me hace recordar cómo todos aquellos colegas, todos aquellos que luchamos en esa reforma, fue basta la gracia del Señor. La gracia de Dios fue basta para nuestras vidas, pues muchos de nosotros con enfermedades, algunos otros, sus persecuciones fueron terribles. El leer de alguno de ellos, pero ahora conocer de su propia voz lo que vivieron, me hace pensar que no era el único que estaba sufriendo en aquellos momentos. Mi nombre, como ya lo dijo el hermano Ricardo, quien nos invitó a que habláramos un poco de nuestras vidas, ¿sí? Para saber qué fue lo que pasó en aquellos tiempos y qué fue lo que Dios hizo en cada una de nuestras vidas. Fue algo maravilloso, fue extraordinario. Mi nombre, se los vuelvo a repetir, Juan Calvido, servidor de Dios, y considérenme un amigo suyo, un hermano en la fe. Nací en la ciudad de Noyon, en Francia, el 10 de julio de 1509. El nombre de mis padres fueron Gerardo Calvino y Jean Lefranc. Desde temprana edad fui instruido en una gran espiritualidad y consagración, pues mi madre era una mujer muy devota, conocida en Noyon, y mi padre era notario y consejero legal de la nobleza y del alto clero de la iglesia, lo cual hizo que mi vida girara siempre en torno a lo religioso. Las conversaciones y el trabajo de mi padre con los sacerdotes y el clero plasmaron en mí una visión religiosa sobre el mundo a mi alrededor. Mi padre tenía relaciones muy íntimas con personas de alta clase, entre los cuales estuvo el obispo Charles de Ganges, del cual era secretario personal. Los sobrinos del obispo eran unos amigos muy íntimos míos, al grado tal que en su casa fui aceptado como un miembro más de la familia. La posición de mi padre y su relación con el alto clero, especialmente Charles, le permitieron ofrecerme una buena educación. De este modo pude estudiar con mis amigos en el colegio de Capetos en Noyon. Después de completar mis estudios allí, la familia Ganges decidió enviarnos a París, uno de los lugares más ricos cultural y académicamente, donde a los 14 años, todavía recuerdo esa edad, me vi ahora sí que en una edad muy joven, pero ya me veía inmiscuido con los eruditos más famosos de los colegios y de las universidades. Entre tanto que me encontraba en mi adolescencia, a mis 14 años, habían ya pasado 6 años desde que Martín Lutero había clavado sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Cuando apenas estaba conociendo el mundo a mi alrededor, la reforma ya se había puesto en marcha. Por eso hoy en día me conocen como un reformador de la segunda generación. A esa edad tuve mi primera relación con la reforma, ya que al momento en que entré a París, en la plaza de Greve, estaban quemando al primer mártir de la reforma. ¿Cómo olvidar esos momentos tan terribles? Un joven, un niño,
y el ver cómo están quemando a una persona que le llamaban un hereje luterano, que se había vuelto precisamente a la Reforma. Cuando apenas comenzaba mis estudios, las aguas de la Reforma ya estaban turbias. Estando allí, fui ingresado al prestigioso Colegio de Marcha, donde después de 3 años logré mi bachillerato en artes. Ahí me di cuenta de la capacidad o de la facilidad que tenía para los idiomas, pues fui destacado en latín y algunos otros. No es por nada, pero siempre he sido una persona muy estudiosa y ágil con la mente. Mis familiares, amigos y profesores siempre reconocieron el gran talento intelectual que he tenido. A través del humanismo, una corriente filosófica que buscaba la reforma del mundo a través de los idiomas clásicos como el griego y el latín, y los escritos de los filósofos griegos y los padres de la Iglesia, es como aprendí griego y latín precisamente. De esta manera obtuve el conocimiento sobre la filosofía griega y sobre los padres de la Iglesia, que posteriormente me ayudaron a refutar las herejías de la Iglesia de Roma, quienes recurrían a los padres de la Iglesia para apoyar sus herejías sin base alguna. Desde que estuve en el Colegio de Marcha, mi destacado don en las letras llamó la atención de mi profesor, que era un humanista. Este me ayudó a profundizar e interesarme más en los idiomas y la exégesis. Debido al puesto que tenía mi padre como consejero del clero, sabía que ser sacerdote traería muchos beneficios políticos y económicos, tanto para mí como para la familia. Así que me consagró desde muy temprana edad al sacerdocio. A diferencia de mis antecesores, Wycliffe y John Hus, no pude terminar mis estudios ni ejercer el sacerdocio. Mi padre tuvo unos altercados con los sacerdotes de Noyon y rompió sus relaciones y servicios con la iglesia. Por eso decidió que ya no estudiaría teología, sino leyes, que también ofrecían una vida de prestigio y riquezas. Como todos los padres que se encuentran aquí, mi padre también se preocupaba por mí. Quería una buena posición para su hijo, quería que no me preocupase por la economía, me quería dejar de una manera pues acomodada. Estudié en la Universidad de Orleans, en Francia. Esta universidad era la escuela más famosa de jurisprudencia de la época y en esa universidad me gradué como doctor en leyes. Recién graduado como doctor, regresé a París y me quedé en casa de Etienne de la Forgue, un piadoso hombre de convicciones luteranas. Mis fines realmente no eran religiosos ni laborales. No iba allí para ser pastor ni para ejercer mi nueva profesión. Más bien, lo que quería hacer era seguir profundizando en las letras y en la filosofía. Lo que sé es que en pocos meses después me encontraba defendiendo con mucho fervor la causa protestante. Pues este amigo que se hizo muy íntimo mío, Etienne, como ya les comenté, era un hombre con convicciones luteranas. Dentro de las pláticas que teníamos, Dios, entre una de esas tantas pláticas, fue Dios el que se reveló a mi vida. Y fue precisamente que yo al darme, sin darme cuenta, ya estaba precisamente peleando por la reforma protestante. Ya era un luchador más porque se llevara a cabo esa reforma. El llamado que me hizo Dios fue tal que en el comentario realizado al libro de los Salmos, relato de forma general lo que ocurrió en mi conversión. Ahora bien, es necesario entender que mi regeneración estuvo íntimamente ligada con la causa de la reforma. A mi alrededor se vivía un ambiente tenso en toda Europa. Para 1533 habían pasado ya 16 años desde que Martín Lutero había clavado sus 95 tesis. Y la causa protestante cada vez avanzaba con más fuerza. Y precisamente con más fuerza las autoridades, los reyes y la Iglesia de Roma procuraban parar este movimiento. Las ideas de Lutero habían tenido
gran impacto en Francia, y Etienne de la Forgue era un hombre con las convicciones de la justificación por fe y de la sola escritura. Mi conversión a la Reforma no fue un mero cambio de denominación religiosa, sino una conversión desde lo más profundo del corazón por el Espíritu de Dios. La persecución aumentó cada vez más y para 1535 mi gran apreciado amigo Etienne de la Forgue fue quemado en la hoguera por sus firmes convicciones luteranas, y así muchos otros fieles fueron quemados a causa de su fe. El rey de Francia estaba llevando una ejecución sangrienta de los santos del Señor. Esto hizo que me enardeciera y escribiera una apología al rey de Francia para que detuviera esta persecución a la iglesia, exponer a los instigadores de ser emisarios de Satanás para dañar a los fieles de Dios y demostrar que los protestantes que habían sido martirizados no eran anabaptistas, como falsamente eran acusados. Esa fue nada más y nada menos que la institución de la religión cristiana. Estuve casado con Idelette, una viuda que conocí mientras ejercía mi ministerio en Estamburgo, Alemania. Mi matrimonio no duró mucho, porque casi 9 años después murió mi esposa. Y como ella ya lo dijo, tampoco dejé descendencia, porque los tres hijos que tuvimos murieron por parto prematuro. Y pues algunas enfermedades que me aquejaban, artritis, estaba mal de los pulmones, por contar algunas. Pero les vuelvo a repetir, la gracia de Dios en nosotros los reformadores fue basta y fue suficiente, pues el poder de Dios se perfeccionó en nuestras debilidades. Y si me permiten, por último voy a leer precisamente ese comentario que hice a los Salmos. Mi condición, sin duda alguna, es harto inferior a la suya, y no es necesario que me detenga mucho en ello, pero de la misma forma en que Él fue tomado de entre el rebaño y exaltado al rango de suprema autoridad, estoy hablando de David, así Dios, habiéndome sacado de mi condición originalmente oscura y humilde, me tuvo por digno de ser investido con el honorable oficio de predicador y ministro del Evangelio. Cuando yo era todavía prácticamente un niño, mi padre ya me había destinado al estudio de la teología, pero más tarde, cuando él consideró que la profesión legal comúnmente ha elevado a la riqueza a aquellos que la practican, esta posibilidad le indujo de pronto a cambiar su propósito. Así pues, sucedió que yo fui retirado del estudio de la filosofía y dedicado al estudio del derecho. En este empeño me esforcé, pues fielmente dedicándome a obedecer la voluntad de mi Padre. Pero Dios, por medio de la secreta guía de su providencia, a la larga le dio una dirección diferente al curso de mi vida. Y primeramente, puesto que yo estaba tan obstinadamente dedicado a las supersticiones papistas como para poder ser rescatado fácilmente de tan profundo abismo de inmundicia, Dios, mediante una súbita conversión, subyugó mi mente y la condujo a un punto en que fue susceptible de ser enseñada, ya que estaba más endurecida en tales prácticas de lo que era de esperarse de una persona de mi temprana edad, habiendo así recibido un cierto gusto y conocimiento de la verdadera piedad. Fui de inmediato inflamado con tan intenso deseo de progresar en ella que, aunque no abandoné totalmente mis otros estudios, no obstante los proseguí con mucho menos ardor. Me vi sorprendido mucho por el hecho de que todavía no había transcurrido un año, cuando me encontré asediado por todos los que anhelaban la pura doctrina, quienes venían de continuo a mí con el fin de aprender, aunque yo mismo era apenas un novicio y principiante, siendo yo de condición un tanto retraída y tímida, lo cual me inducía siempre a desear más la anonimidad y la soledad. Comencé entonces a buscar un rincón oscuro a donde pudiera yo retirarme de la vista pública, pero lejos de lograr el objetivo de mi deseo, todos mis retiros resultaban ser como escuelas públicas. En pocas palabras, mientras que mi gran objetivo era vivir recluido sin que se me reconociera públicamente,
Dios me condujo de tal forma a través de muchos giros y cambios que nunca me permitió hallar el descanso en ningún lugar, hasta que a pesar de mi natural predisposición, Él me sacó a la luz pública. Dios hizo grandes cosas en nosotros los reformadores. Y ahora es trabajo nuestro, hermanos, amigos, la invitación a seguir así como nosotros lo hicimos, que hoy en día se siga demostrando a toda la sociedad la diferencia que hace el cristiano ante una sociedad que hoy por hoy se está corrompiendo cada vez más. Estamos inmiscuidos en un mundo donde Satanás está gobernando y tenemos que mostrar nuestras verdaderas convicciones como cristianos, como esos fieles del Señor, como esos santos. Que Dios nos bendiga. Gracias, Juan Calvino. Póngase de pie unos momentos, por favor. Estamos ya terminando. Sé que fue algo pesado, pero realmente vale la pena escuchar el trabajo que realizaron estos hombres que Dios utilizó. Estos hombres que sí a lo mejor son parte de la historia de la Reforma, pero el autor y el actor principal del movimiento de la Reforma fue Dios mismo. Dios utilizando a estos hombres para que nuevamente la palabra de Dios fuese anunciada en todo el mundo. Tomen su lugar, hermanos. La palabra de Dios, bien nos dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Nos toca a nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Estos hombres reformadores no se ganaron un título de ser grandes gigantes de la Reforma, sino más que nada se les reconoce por su labor. Algunos fueron martirizados, otros fueron expulsados, otros definitivamente a pesar de sus enfermedades, como el último personaje, ellos a pesar de todo seguían adelante. Y ahora nos toca a nosotros. Después de 505 años de que se dio la Reforma Protestante, nos toca a nosotros seguir ese trabajo de ir reformando esta sociedad que poco a poco se está hundiendo en el pecado. La Biblia dice que el Señor viene, pero la iglesia tiene que hacer su trabajo en esos momentos críticos de que antes de la venida de Jesucristo vendrán acontecimientos tremendos. Pero eso no nos preocupa. Lo que nos debe de preocupar es seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Quiero invitar a los jóvenes, por favor, que pasen al frente, los participantes. Pasen todos rapidito para que hagamos una oración por estos jóvenes que participaron el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Te alabamos, Señor, en esta hora por la bendición que nos has dado, Señor. Sí, de escuchar, Señor, algunos fragmentos de la vida de algunos personajes de la Reforma. Señor, gracias, Padre, porque tú utilizaste hombres, mujeres, que con valor, Señor, y con fe, aún a expensas de dar su vida, Señor, dieron ese esfuerzo, Señor, para que tu palabra continuara viva, Señor. El enemigo, Satanás, sus adversarios, como bien dijese Juan Calvino, esa bulla de demonios querían
querían lastimar la palabra de Dios. Más bien dice tu palabra que esta palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra siempre seguirá. Padre, gracias por esos momentos. Te pido por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, que tú los sigas utilizando, que tú les sigas bendiciendo, Señor, en cada una de sus actividades que ellos realicen. Gracias, Padre, por sus vidas y estamos agradecidos, Dios, por todo lo que nos has dado. En Cristo Jesús, amén y amén.